Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Para mí es un gusto poder compartir este momento, algún espacio por ahí para presentar algo en lo que he venido trabajando en los últimos años, que es la aplicación de las neurociencias al sistema turístico. En este caso, las neurociencias han avanzado de tal manera que primero se aplicaba para la economía, se le llamaba la neuroeconomía, después se le empezó a comenzar a aplicar marketing, se le conoce como neuromarketing, y de ahí se ha ido especializando en temas de neuromarketing político, neuromarketing aplicado a la cinematografía, y en el tema de turismo la verdad es que no se ha avanzado mucho. Sin embargo, bueno, aplicando los conocimientos que he adquirido en temas de turismo y de mercadotecnia, me puse a investigar un poco sobre neurociencias, y bueno, ver de qué forma se puede utilizar estas nuevas herramientas, estas nuevas técnicas, esta ciencia, cómo la podemos aplicar al sistema turístico como tal, específicamente en el tema del marketing turístico. Normalmente cuando nos presentamos o cuando nos saludamos o cuando inicio a lo mejor una conferencia o público en vivo, casi siempre hago la pregunta de cómo se sienten. Y la respuesta automática, natural, de parte de todos nosotros, es el decir que estamos bien. La verdad es que solemos decirlo de manera automática. La mala noticia es que bien no es ningún sentimiento y no es ninguna emoción. Si bien es cierto, expresa algo positivo, no nos dice mucho más allá. Aquí la problemática de esto es que con algo tan sencillo como un saludo, como el saber cómo nos sentimos, es complicado que nosotros no nos podemos expresar cómo nos sentimos. Quizá no estemos tan acostumbrados, quizá no fuimos educados de esa manera. Mucho más complicado como mercadólogos en temas de turismo y en general, el poder explorar los sentimientos de alguien, explorar las emociones. Y lo comento porque ahora que está tan de moda el tema de las emociones, de que tenemos que vender emociones, tenemos que vender experiencias, pues es complicado saber qué vamos a vender si no sabemos ni siquiera cómo nos sentimos o cómo se siente el turista en un momento tan normal, mucho menos con una experiencia turística. Casi siempre nos limitamos a decir, bueno, amor, yo amo a Nueva York o yo amo a tal, cuando en realidad tenemos más de 300 emociones, sentimientos, valores, actitudes, motivaciones con las que podemos jugar y con las que cualquier persona puede experimentar en cualquier momento de su vida, en cualquier toma de decisiones y evidentemente en el disfrute de una experiencia turística. Sería diferente si nos preguntaran cómo nos sentimos y pudiéramos decir, me siento triste, me siento ansioso, me siento tranquilo, así como yo me siento muy emocionado. A mí me emociona, sin embargo tampoco defino la emoción, el poder compartir. Es decir, me siento orgulloso de poder compartir delante de ustedes, me siento contento de poder compartir con ustedes y como podemos ver, las grandes marcas actualmente, por ejemplo Facebook, que es una marca que maneja muchísima gente alrededor de su marca, se ha dado cuenta desde hace algunos años que tiene que dar más herramientas para que la gente pueda de una manera un poquito expresar lo que en ese momento está atravesando, está sintiendo. Si bien es cierto, no es tan fácil expresar cuál es la emoción precisa que estamos experimentando, por lo menos nos da un indicador de si es una emoción positiva o es una emoción negativa. Imaginemos cuando a veces escuchamos que alguien se va de viaje, cuando alguien postea que se va de viaje y que dice, necesito tomarme unas vacaciones, necesito un descanso. Y de repente vemos que se van y hace check-in en el aeropuerto y dice, estoy viajando a Cancún. Cuando llega a Cancún hace check-in en el aeropuerto de Cancún y dice, Cancuncito, ya llegué. Y de ahí, el fin de semana puede ser de fiesta por la noche, puede ser de tour por la mañana siguiente, en la noche salir a cenar, al siguiente día otro tour, y el domingo que tiene que regresar a casa está en el aeropuerto, hace check-in otra vez y dice, de regreso acá se pone de vuelta a la realidad, necesito unas vacaciones para descansar de estas vacaciones. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, a lo mejor en una encuesta en el aeropuerto, y le preguntamos su motivación de viaje, lo más probable es que nos diga descanso.
La realidad es que nosotros como parte de la oferta turística, si nos dedicáramos a diseñar un producto turístico de descanso para esta persona, la verdad es que no lo atinaríamos, porque lo que menos hizo fue descansar. Si bien es cierto, despejó su mente, despejó sus pensamientos de la rutina que traía, pues lo que menos hizo es descansar. Es aquí donde el neuromarketing entra para poder explorar un poquito más allá lo que el cerebro realmente está experimentando. Muchos de ustedes conocerán la serie esta de Mad Men, donde existían estos publicistas, unos publicistas donde probablemente el que más whisky tomaba, o el que más fumaba, o con el que más mujeres salía, era el más exitoso, ¿no? Era una especie de estatus, una especie de etiquetas, donde el ser muy creativo te hacía muy exitoso. Es decir, yo creo que esto puede funcionar, yo creo que de esta manera va a pegar la campaña, va a conectar con la gente, y así se trabajaba. Estamos hablando de a lo mejor unos 70 años atrás, es decir, mitades del siglo pasado, un marketing que desafortunadamente hoy en día sigue existiendo en muchos de nuestros destinos turísticos, en muchas de nuestras empresas turísticas, sigue existiendo ese marketing de intuición. Mi experiencia me dice, o yo creo, o mi feeling me dice que así puede funcionar. Hoy en día no podemos funcionar así. Hoy en día sabemos que alrededor del turismo y alrededor de cualquier decisión en nuestra vida, pero vamos a hablar de turismo, van mezcladas una serie de procesos en el cerebro que, si nos vamos a lo más básico, nacen a partir de una necesidad. Y las necesidades básicas, pues ya las planteaba Maslow hasta el día de hoy. No ha habido una teoría quizá mejor fundamentada que la de Maslow, de las necesidades de la pirámide de Maslow. Y esa necesidad tiene muchas maneras de satisfacerla. Esas maneras van relacionadas a muchísimas cosas: actitudes, aptitudes, a un entorno, a nuestro ciclo de vida, a nuestra psicografía en general. Incluyen procesos emocionales, donde esos procesos emocionales tocan valores, y esos procesos emocionales, en conjunto con la memoria, con los valores, con experiencias anteriores, etcétera, y con nuestra percepción, pueden generar sentimientos asociados. Existe una motivación para poder hacer esa experiencia turística, que es lo que nosotros normalmente en turismo trabajamos. Siempre preguntamos cuál es la motivación de viaje, y bueno, esta persona del fin de semana hubiera dicho: mi motivación es el descanso. Habrá quien diga: mi motivación es la aventura. Habrá quien diga: mi motivación es el deporte, el romance, y así es como lo hemos venido trabajando. Si nos fijamos, esas motivaciones no siempre van ligadas a una emoción o van ligadas a un sentimiento, a excepción quizá del turismo de romance, como su propio nombre lo dice, va explícitamente a que tiene que ser un producto turístico que tiene que explotar a su máxima expresión el amor, la pasión, todo lo que va alrededor del producto romance. Hay una expectativa que la gente se crea, que el turista se crea a partir de todo lo anterior y a partir de la información que nosotros como destinos o como empresas le damos, y a partir de la información sobre todo de sus similares, es decir, de la gente que lo rodea. Vamos a decir, lo rodea de manera personal, y la gente que lo rodea en línea, ¿no? En estas plataformas en línea que hoy son tan importantes en el tema de formación de percepciones en materia de turismo. Hay aspiraciones, siempre el ser humano tiene alguna aspiración a consumir un producto, y en el turismo no se queda atrás. Es decir, cuando yo consumo un producto turístico, una experiencia turística, yo aspiro a algo. Es decir, cuál es el resultado de lo que me va a dar a mí después de consumir este producto. Y hay actitudes de viaje. La misma persona en el mismo destino puede viajar con diferente actitud, dependiendo de una serie de cosas, como puede ser el producto que va a consumir, como puede ser las personas que van a viajar, como puede ser el presupuesto, una serie de factores que determinan la actitud del turista en determinado destino. Por ejemplo, un padre de familia viaja al mismo destino turístico con una actitud diferente como padre de familia con su familia, que si viajara a una convención donde él es el director general, el CEO de la empresa, o si es un empleado de la empresa. Son actitudes completamente diferentes que pueden ser experimentadas en un mismo destino. Tenemos también el proceso del marketing, como ha sido, ya lo mencionábamos en el caso de Mad Men, y en el caso de muchos, desafortunadamente, muchas empresas y destinos se trabaja aún así, que es el marketing intuitivo. Sabemos que este marketing se puso muy de moda en el siglo pasado, inicios del siglo pasado. Henry Ford decía:
Cualquiera puede escoger el color de su carro siempre y cuando sea negro, ¿no? Y de ahí, si lo asociamos con el turismo, no es coincidencia que los destinos turísticos del siglo pasado sean muy destinos de vocación. Es decir, si analizamos Acapulco, analizamos Río de Janeiro, Punta del Este o destinos del Mediterráneo, que nacen el año pasado, son destinos que crecieron por vocación turística, es decir, ciudades ya establecidas en algún atractivo, como pudiera ser la playa, y de ahí la calidez de la gente o la misma formación de la gente hacían que este destino turístico pudiera ser exitoso. Después de mitades del siglo pasado, se empieza a trabajar con un marketing técnico, es decir, cuando llega especialmente Philip Kotler, que plantea un marketing técnico a partir de 4 Ps, donde se dice que el marketing no falla siempre y cuando se siga el proceso de la A a la Z y se tenga la información correcta, y a través de una técnica. No es coincidencia que en estas fechas, a partir de estas fechas, podamos tener destinos turísticos, y no solo destinos, ciudades también, que son planeadas. El mejor ejemplo es donde estoy yo sentado actualmente. Si no fuera a partir de una técnica, yo no estaría aquí enfrente de ustedes, es muy probable. Cancún fue el primer centro integralmente planeado de México y el primer centro integrado como tal en el mundo, es decir, a partir de una planeación, de una técnica donde hubo investigación de mercados y donde hubo una serie de factores más allá de la vocación, porque no podemos hablar de vocación en una zona donde eventualmente eran copreros y eran pescadores, no existía la vocación turística. Lo que se hizo fue a partir de la técnica, a partir de necesidades internas de México como país, se decide desarrollar un destino turístico y se lleva una técnica. Bueno, en este lugar que se dice había alrededor de 45 personas en Puerto Juárez, que es el centro, que era el centro más desarrollado cerca de Cancún, pues hoy, en conjunto con los demás destinos que se han desarrollado alrededor de Cancún, pues recibimos más de 15 millones de turistas al año y somos si fuéramos un país, actualmente si el estado de Quintana Roo, con todo lo que Cancún ha generado, fuera un país, seríamos el 4º país más visitado de América, es decir, apenas detrás de Estados Unidos, de México y de Canadá. Seríamos el 2º país más visitado de Latinoamérica. Todo esto a partir de la técnica. Ya en este siglo, y exactamente iniciando con el siglo, se empieza a aplicar la neurociencia, como ya lo mencionamos, a cosas de la economía y especialmente de la mercadotecnia. Podemos ya hablar de un marketing científico, es decir, un marketing que tampoco es coincidencia que hoy estemos hablando de experiencias turísticas, es decir, experiencias turísticas más allá de una técnica, sino que impacten verdaderamente el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando veamos la definición de experiencia nos vamos a dar cuenta que la experiencia está basada 100% en un proceso cerebral. Habitualmente, es mi caso también, cuando yo estudié la licenciatura en turismo hace algunos años, muchos años, normalmente teníamos literatura de la oferta, nos enseñaban mucho sobre la oferta, sobre el levantamiento de inventario, sobre planeación de la oferta, legislación, etcétera, y muy poco realmente del turista. Es decir, casi siempre es con lo que tenemos, qué podemos hacer y a partir de ahí, bueno, traigamos turistas. Hoy en día, con la ciencia, tenemos que ser mucho más hacia la demanda y mucho menos hacia la oferta. Sería genial que hoy todos, los nuevos estudiantes que están entrando, por ejemplo, a turismo, pudieran tener más de un 50% de sus conocimientos enfocados al turista, que al final de cuentas, el turista es el que se traslada a uno u otro destino, es decir, alrededor del turista se hace el turismo. Deberíamos de conocer mucho más el proceso emocional, sentimental, de memoria, de actitudes, de expectativas, de necesidades del turista y quizá un poquito menos de la oferta. Es decir, la ciencia nos permite hoy humanizar más. Sabemos que hay una tendencia gran hacia humanizar los productos, humanizar las marcas, y bueno, el turismo no se queda atrás, siempre ha sido humano. La diferencia es que hoy deberíamos de enfocarnos quizá un poquito en hacer más la oferta humana a partir de los conocimientos del ser humano, del turista. La neurociencia, la neurología nos permite hoy en día explorar una parte del cerebro que la investigación tradicional no nos permitía. Es decir, esa investigación tradicional a partir de encuestas, a partir de focus group, a partir de entrevistas,
nos permitían conocer alrededor del 15%, nos permiten conocer alrededor del 15% del proceso cerebral del turista, no solo del turista, del consumidor en general. Es decir, hay un 85% que no exploramos con eso. Es decir, el proceso, según el doctor Jaime Romano, que es especialista en neurociencias y con conocimientos de mercadotecnia, ha diseñado una pirámide que le llaman la neuropirámide, que nos habla del proceso mental para llegar al punto final que es la compra, ¿no? Este proceso lo explica muy bien ahí, que nace a partir de la atención, es decir, yo no puedo emocionarme si ni siquiera algo me llama la atención. Eso no ha cambiado en la mercadotecnia, valga la redundancia, en la técnica de la mercadotecnia. Siempre iniciamos con la atención, ¿no? Ya el modelo AIDA para hacer publicidad siempre empieza con la A, que es de atención, es decir, yo necesito llamar la atención para después continuar un proceso emocional, cognitivo y después un proceso de acción. La pirámide del doctor Romano plantea que después de la atención viene la percepción, es decir, la formación de la percepción a través de lo sensorial. Cuando escuchamos que alguien habla de experiencias sensoriales y productos sensoriales y todo, se queda muy corto. Como podemos ver en la pirámide, nos quedamos muy cortos porque no generamos emociones, es decir, solo estimulamos los sentidos, pero no somos capaces de generar ninguna. No quiere decir que seamos capaces de generar ninguna emoción. Después de explorar los sentidos, es decir, de estimularlos, de tenerle inputs, como pueden ser sonidos, puede ser el audio, puede ser el gusto, puede ser la vista, de ahí es donde nosotros podemos generar una emoción, ¿sí? Esta emoción es una etapa siguiente al proceso intuitivo. El proceso intuitivo es el proceso, al proceso del instinto. El proceso del instinto, que es del cerebro reptiliano, que le llamaban en los 50, es esta reacción inmediata que va ligada a la supervivencia. Después viene esta parte emocional, donde va ligada muchas veces a asociaciones con estos inputs que pueden ser el olfato, la vista, etcétera, y de ahí atraviesa el proceso cognitivo, es decir, cómo lo asocio, cómo lo analizo y cómo lo sintetizo a partir de todas las experiencias que yo ya he tenido, a partir de si ya lo he olido o no lo he olido, cuál fue la experiencia a partir de ese olor, y eso va jugando con la emoción. Lo vamos a ver más adelante con la teoría, con la teoría del doctor Damasio, cómo puede generar un sentimiento asociado a esa experiencia, que esa experiencia puede ser ese producto o esa marca. Y viene el regulador de la acción. Después viene la conducta verbal y el motivador de compra. Si analizamos, el 85% de todo este proceso no lo conocemos con una encuesta, con una entrevista o con una reacción en Facebook. Es decir, con un clic en Facebook, lo único que estamos viendo es el 15%. Porque sé que lo que yo ponga me lo va a ver mucha gente. No es necesariamente lo que yo sienta, pero es lo que quiero que la gente vea que yo digo que siento. La neurociencia nos permite atacar esa parte atrás con diferentes herramientas. La tecnología ha tenido mucho que ver esto para utilizar técnicas que normalmente se aplican a la medicina, a temas de salud, para poderlas aplicarlas ahora con diferentes softwares al proceso del marketing. Es decir, conocer las emociones, si son positivas, primero, si hay un proceso de atención, si soy capaz de estimular la atención. Segundo, si la emoción que yo puedo generar, si hay conexión emocional, en segundo. Lo tercero, si la emoción que yo puedo generar es asociada a cosas positivas o asociada a cosas negativas. E incluso podemos explorar, con la resonancia magnética funcional, podemos explorar procesos del cerebro que ya sabemos que están asociados a X sentimiento, a X o Y emoción. Estas técnicas como la electroencefalografía, que son nodos conectados a la capa del cerebro, nos permiten conocer el funcionamiento de la energía en el cerebro, en la capa del córtex, para saber los procesos de atención y los procesos de conexión emocional, ya sea tanto positiva o negativa. La resonancia magnética funcional, vamos a llamarlo de una manera simple, vulgar, entrecomillado, sería una fotografía de patrones cerebrales, patrones que experimenta el cerebro asociados a determinado estímulo. También tenemos herramientas en la neurociencia que van asociadas no siempre al proceso cerebral, pero sí a la reacción fisiológica, como puede ser el pulso, la medición del ritmo cardíaco, del pulso, de la sudoración, el seguimiento visual, para saber lo que la gente
no solo ve, sino lo que la gente mira. Es decir, si nos vamos al proceso de atención, no es lo mismo ver que mirar. Ver es el efecto que tenemos de la vista a través de la luz, hasta ahí, sin que necesidad de que estemos poniendo atención. En cambio, el proceso de mirar es cuando el cerebro percibe que se está viendo algo y existe un proceso, por lo menos, de atención. Estas herramientas, en conjunto, nos permiten aproximarnos más al 85% que antes desconocíamos con esta técnica y que antes aplicábamos a lo mejor en el marketing técnico y que hoy nos permite trabajar con un marketing mucho más científico. Se ha descubierto, más bien los científicos, conocedores de estos temas, coinciden en que la toma de decisiones del ser humano va en un 85% en un pensamiento inconsciente y alrededor de un 15% apenas es un pensamiento consciente. Es decir, si yo intentara platicarles a ustedes todo lo que yo hice desde que me levanté por la mañana, todas las decisiones que yo tomé, la verdad es que no podría acordarme. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas fueron tomadas en un proceso inconsciente, es decir, un proceso prácticamente automático en el que yo no tuve conciencia de que las estaba tomando, pero por experiencias anteriores las fui tomando. Y el 15%, digamos que es de las decisiones se toman de manera consciente. Sí, está un poquito desbalanceado. Es decir, pasamos de un proceso de que el turista, el proceso consciente, dice lo que piensa y el proceso inconsciente lo que realmente piensa. Si hacemos una encuesta, nos va a decir lo que piensa. Si investigamos con neurociencia, vamos a ver lo que realmente está experimentando. Les comenté de la definición de la experiencia, nos vamos a una simple definición de la Real Academia Española de la Lengua. Nos dice 3 definiciones, todas ligadas, como había comentado, al cerebro. Una dice hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Es decir, si yo quiero generar una experiencia, tengo que explorar los sentidos y las emociones para saber que realmente se está brindando una experiencia. Y el conocimiento siempre lo hemos aplicado. Desde que tenemos conocimiento para vender destinos turísticos y productos turísticos, hemos dado información, es decir, hemos provocado el conocimiento de la gente para darle una herramienta de tomas de decisiones, probablemente una herramienta muy racional, probablemente una herramienta muy consciente, que a lo mejor no generaba ninguna emoción, pero bueno, es uno de los primeros pasos para poder generar parte de una experiencia. El neuromarketing turístico lo conocemos de manera general, cómo funciona este proceso. Bueno, sabemos, ya lo dijimos, lo trabajamos con una motivación, que esta motivación viene influenciada por todo el marketing que nosotros hagamos y por las experiencias de otras personas que ya lo han experimentado, incluso ya lo han escuchado. Viene el proceso de búsqueda de información, de validación de información, de compra a través de agencias, en línea, y viene el proceso de la experiencia. Este proceso de la experiencia tiene una parte muy importante que hoy sabemos que es un gran motor de reservaciones en los destinos turísticos, que es la comunicación post-experiencia, es decir, la recomendación. Yo lo que hice, lo viví y después lo comunico. Esa parte es muy importante cuando hablemos de temas de hacer un marketing muy enfocado al cerebro del turista. Por lo tanto, con todo lo que ya vimos, hoy podemos afirmar que el producto turístico, tal y como lo hemos aprendido a lo largo de los años, el producto turístico se hace en el destino. La experiencia turística se desarrolla en el cerebro del turista. Es decir, nosotros tenemos que dar esos inputs con el producto turístico que desarrollamos para estimular la generación de esa experiencia turística que normalmente el turista ya la trae en el cerebro y solo está buscando el input que se la valide. La percepción, como lo mencionábamos, la percepción del mundo exterior va a través de los 5 sentidos, hablamos del tema sensorial, es decir, esta conjugación de imágenes, de olores, de sabores, de texturas y de sonidos nos permite percibir el mundo exterior. El doctor Antonio, vemos esta imagen donde nosotros podemos, de alguna manera, incluso llegar hasta sentir algo a través del olfato, sin ni siquiera poder olerlo, es decir, tan solo estimulando la vista. El doctor Damasio, en su teoría de los marcadores somáticos, habla de esta percepción del mundo exterior a través de los sentidos que son capaces, si logran llamar la atención, de generar una emoción, y es decir, este marcador somático es
la emoción que se liga al determinado input, como puede ser, en este caso, el calcetín, como puede ser el sonido de una ola del mar, y esto genera, a través del entorno, de memoria, etcétera, reacciones fisiológicas. Es decir, si yo siento miedo, si yo experimento una emoción de miedo, mi cuerpo va a reaccionar fisiológicamente de acuerdo a esa emoción porque la reconoce. Y una vez que el cerebro reconoce la reacción fisiológica asociada a la emoción, genera un sentimiento o detecta un sentimiento. Es decir, esto ya lo experimenté de esta manera y ahora me siento así. Esos sentimientos, esas emociones pueden ser de agrado o pueden ser de desagrado, pueden ser de aceptación o pueden ser de rechazo. Les pongo un ejemplo muy claro. Un sonido de una ola, cuando yo llego a una habitación de un hotel y me siento frente a la playa y veo y escucho la ola, me puede generar una emoción ligada a todo un sentimiento de relajación, mi cuerpo se relaja porque lo puedo asociar de esa manera. Si al día siguiente yo bajo al mar y esa misma ola me revuelca y trago agua y siento el sabor, como me arde la sal en la nariz y toda esa sensación que se puede tener en un revolcón de ola, bueno, la próxima vez que yo escuche una ola, probablemente mi emoción y mi sentimiento y mi reacción fisiológica sea muy diferente al de la tranquilidad que experimenté con anterioridad. Estoy triste porque lloro y tengo miedo porque tiemblo. Esto lo decía William James, padre de la psicología americana a principios del siglo pasado. Es decir, ya tenía esta teoría William James, y lo único que la neurociencia ha hecho es validarla. Es decir, esta es de las teorías psicológicas que hoy con la neurociencia se pueden validar. La teoría del doctor Antonio Damasio valida esta afirmación del doctor William James. El café, por ejemplo, es un gran ejemplo de establecimientos, por ejemplo, como Starbucks, que hoy en día tienen un gran éxito, es porque mucho van ligado a temas, por ejemplo, de los olores del café. Normalmente en nuestra cultura, el tema del café, el primer olor del café, lo percibimos en casa, lo percibimos alrededor de la familia, es decir, lo asociamos a temas de amor, a temas de confianza, y es por eso que ese por un lado, y por el otro lado, lo podemos asociar a temas de éxito, es decir, llegar al trabajo y lo primero que necesitamos es el olor de la taza de café y después tomarlo. Muchas veces más este efecto asociado a un sentimiento, que realmente el efecto de la cafeína como tal. Es por eso que, por ejemplo, el caso de Starbucks, es muy común que veamos instalaciones que tienen mesas de trabajo para estimular el éxito asociado al olor, y otras zonas tienen zonas más de familia o de amigos para estimular la confianza en compartir el amor asociado al olor del café. Pero, ¿qué pasa si yo me derramo algún día una taza de café muy caliente y tengo una mala experiencia? Probablemente después mi sentimiento, mi emoción asociada al olor del café sea completamente diferente. La parte emocional contra lo racional, siempre normalmente en la mercadotecnia, o por lo menos antes, en mi caso yo decía tenemos que vender de dos formas. Uno es la manera racional y otro es la manera emocional. Yo la manera racional vendo el precio, vendo la seguridad, vendo distancias, y la manera emocional pues vendo experiencias, vendo emociones, etc. Hoy nos damos cuenta que no es cierto. El doctor Antonio Damasio, conocido como el padre de las emociones, en su libro, que publica muchos hallazgos, curiosamente se llama El error de Descartes. Si recordamos, Renato Descartes decía, pienso, luego existo. Y aquí es donde Antonio Damasio dice, no, el pensamiento, el proceso, es como una espiral de decisiones donde la parte emocional va jugando con la parte racional para tomar una decisión. Lo curioso es que afirma que el 95% de la decisión tiene un componente emocional y tan solo un 5% tiene un componente racional, que dice que está asociado a la justificación de la decisión. Es decir, 95% con base en mis emociones y mis experiencias, puedo tomar la decisión, y el 5% racional me la valida y me la justifica. Es de ahí que debamos enfocarnos mucho más al tema de la parte emocional. Y uno de los mitos que se rompe con esto, por ejemplo, es el precio, donde el precio siempre, o muchas de las veces, se trataba como algo completamente racional. Si queríamos atacar a la razón, tenemos que atacar con números, tenemos que atacar con precios. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que el precio también juega un papel emocional. Y la mejor muestra es que cuando alguien logra comprar barato, por ejemplo, que siente que compró barato, lo primero que hace es compartirlo. Es decir, yo comparto mi experiencia porque me siento inteligente, porque compré determinado producto a un buen precio.
Y si yo compré más barato que mi amigo, pues entonces yo me siento más inteligente que él y le digo, y le expreso que compré a un mejor precio. Entonces, es decir, el precio también tiene un gran componente emocional y no necesariamente racional como muchas veces lo habíamos manejado. Se ha descubierto también, como comentamos con el tema de la resonancia magnética funcional, que a través de patrones el cerebro, es decir, al experimentar determinadas emociones o sentimientos, el cerebro funciona normalmente de manera muy similar. Todos los cerebros funcionan de manera muy similar. Por ejemplo, si yo quiero aplicar encuestas para validar algo, yo necesitaría aplicar alrededor de 400 encuestas para poder tener un 95% de confiabilidad, mientras que con la neurociencia hay estudios que se hacen con 30 casos. ¿Por qué? Porque el proceso mental es muy similar, es decir, no hay mucha variación y con 30 casos yo podría validar determinada teoría, por ejemplo. La alegría, sin que necesariamente sea este patrón como tal, tiene un patrón que se detecta en el cerebro. La ira tiene un patrón, es decir, se ilumina, vamos a entrecomillarlo cuando hacemos la resonancia, y sabemos que está experimentando ira, sabemos que está experimentando alegría, y no solo eso, hay una teoría psicológica de este año donde dice que las marcas turísticas, las marcas del fútbol, por ejemplo, generan patrones mentales. Se hizo en este caso en España el estudio a principios de año, donde se validaba que la marca Real Madrid y la marca Barcelona, por ejemplo, tienen estos patrones mentales que te blindan la marca y que te permiten o no te permiten que alguien hable mal de ella o no te permiten ser objetivo. ¿Por qué? Porque ya hay unos valores construidos, hay unos sentimientos asociados y cada vez que esta marca se ve en algún lado, el cerebro genera un mismo patrón de conducta con todo lo que comentamos, con toda una experiencia alrededor de la marca expuesta. Hoy sabemos también que no solo los equipos de fútbol, hoy sabemos también que las marcas, los destinos turísticos, tienen patrones ya ligados, experiencias ligadas a las marcas turísticas. Lo podemos ver que marcas muy fuertes, por ejemplo, como Barcelona, marcas muy fuertes como París, marcas muy fuertes como Nueva York, etcétera, son marcas que pueden, lo hemos visto en los últimos 20 años, pueden sufrir atentados, pueden sufrir catástrofes, pueden sufrir muchas cosas y las marcas siguen permaneciendo fuertes porque están asociados, forman patrones que están asociados muy fuerte a cosas emocionales y sentimentales de manera positiva. Un ejemplo muy claro de los años recientes es, por ejemplo, la marca Las Vegas. La marca Las Vegas lleva un eslogan que ha permitido permear toda una cultura norteamericana, y no solo norteamericana, también fuera de los Estados Unidos, pero hablo específicamente de la norteamericana porque el sentimiento de orgullo del estadounidense que va muy ligado a la libertad, este símbolo de la Estatua de la Libertad en Nueva York como gran baluarte de la libertad, es decir, llegar a los Estados Unidos como un país libre. Las Vegas pasa de ser un destino turístico de la ciudad del pecado a el destino de la libertad. Es decir, al estadounidense le dice, bueno, si tú eres libre en Estados Unidos, vente a Las Vegas, porque en Las Vegas somos el destino turístico libre, donde puedes hacer lo que tú quieras y todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Quieres pecar? Puedes pecar. ¿Quieres divertirte? Puedes divertirte. ¿Quieres hacer lo que quieras? Haz lo que quieras. Ten la garantía de que aquí eres libre. Las Vegas le llama The Freedom Attitude. Llevan trabajando alrededor de 15 años con esta actitud de libertad y es por eso que hoy Las Vegas está convertido en el destino turístico más exitoso, específicamente en el caso, por ejemplo, de ocupación, es el destino que más ocupación tiene a lo largo del año en los Estados Unidos, porque ha mantenido una línea de comunicación específica ligada a una actitud y a un sentimiento de libertad y ha formado un patrón en el cerebro del consumidor. En el caso de Pepsi, por ejemplo, este ejemplo se los quiero poner. Hola, ¿sabes? Pepsi está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene un gran sabor. Y para demostrártelo te vamos a invitar a hacer una prueba. El reto Pepsi. Te vamos a dar una Pepsi y una Coca. Vas a probar las dos, sin saber cuál es cuál, y nos vas a decir cuál te gusta más solo por su sabor. Ven a los stands de tu ciudad y descubre el sabor ganador del reto Pepsi. Pero que ni yo ni nadie te lo cuente. Únete al reto Pepsi y deja que tu sabor decida. Pepsi trabajó con una campaña que se llamaba el Reto Pepsi hace algunos años, y en el Reto Pepsi, Pepsi retaba a probar a Pepsi y a Coca-Cola y decía, pruébala solo por su sabor. Así se llamaba el Reto Pepsi, solo por su sabor. Es decir, yo te voy a garantizar que cuando las pruebes y ver las marcas, te va a gustar más Pepsi.
Efectivamente, la campaña la ganó Pepsi. En las encuestas creo que alrededor del 65% de la gente que probó ambos refrescos ganaba Pepsi. Los patrones mentales de la gente que amaba Coca-Cola decían no, la sirven sin gas la Coca-Cola, está caliente, es decir, había una serie de defensas para decir para justificar por qué Coca-Cola había perdido el reto Pepsi. La realidad es que, bueno, el director de mercadotecnia se lo llevaron a trabajar, Steve Jobs se lo llevó a trabajar a Apple y se hizo gran boom. El problema fue que Pepsi no venció a Coca-Cola. Pudo haberla vencido en el reto, pero no en la participación de mercado a nivel global. ¿Por qué? Sencillamente porque Pepsi decía solo por su sabor, mientras Coca-Cola penetraba mucho más en la parte emocional y sentimental de la gente. Esto fue alrededor en la década de los 80s. En la primera década de este año, una serie de científicos hicieron la tarea de experimentar con neurociencia cuál era el reto Pepsi. Pero antes de mostrarles eso, quizá nos suene similar cuando vendemos turismo, cuando decimos Pepsi solo por tu sabor, cuando decimos, ¿y la mejor playa? Tenemos la mejor playa, lo tenemos todo, tenemos el mejor servicio, somos los mejores, es decir, solo por el sabor. Y el sentimiento de marca, ¿dónde queda? El sentimiento asociado a la marca, ¿dónde queda? Estos neurocientíficos hicieron esta prueba, para no hacerla muy larga, hicieron 3 pruebas, una con la Pepsi oculta, otra con la Coca-Cola oculta y otra con las dos ocultas. Cuando se hizo con las dos ocultas, volvió a ganar Pepsi por un pequeño margen. Cuando se hizo con la Coca-Cola oculta, no se sabía si la segunda era Coca-Cola o Pepsi-Cola, volvió a ganar Pepsi-Cola con un pequeño margen, pero cuando se hizo con la marca Coca-Cola visible, prácticamente Coca-Cola arrasó. Es decir, cuando veían la marca, se percibían que el sabor era más rico. Eso no es lo interesante es cuando se hizo el estudio neurocientífico, se dio cuenta que cuando Pepsi ganaba, cuando se hacía con las pruebas ocultas, con las marcas ocultas, se estimulaba el cerebro, la parte del córtex prefrontal del ser humano, es decir, el de la toma de decisiones. Tenía mucho más actividad en la marca Pepsi, en el sabor de la Pepsi que en el sabor de la Coca-Cola. Y es por eso que la gente decía es más rica la Pepsi. El problema vino cuando se analizaron con las marcas expuestas, se pudo percibir que Pepsi-Cola no tuvo ninguna actividad cerebral, es decir, no tuvo ninguna conexión emocional, mientras que Coca-Cola tuvo una conexión emocional, tuvo una actividad en el hipocampo bilateral. El hipocampo bilateral está en la zona, en la parte emocional, en el centro del cerebro, y muy asociado al sentimiento de felicidad. No es raro que Coca-Cola maneje mucho el sentimiento de felicidad, de compartir felicidad, mientras que Pepsi-Cola se perdía en el mundo de solo por su sabor. En el caso, por ejemplo, de nosotros, del Caribe mexicano, pues llevamos ya un proceso de trabajo para poder definir mucho más allá de destinos que tienen la misma, una playa similar, que comparten una cultura maya, que comparten una naturaleza similar, es decir, comparten cenotes, comparten selva, comparten manglares, son muy similares los atractivos para formar los productos turísticos. Algunos se diferencian por las actividades que se hacen o por el tipo de hotelería, sin embargo, nosotros estamos en el trabajo de diferenciarnos de manera emocional y de manera en actitudes. Es decir, la actitud de viajar al Caribe mexicano puede variar, mi equipaje puede variar completamente si yo viajo a Cancún o si yo viajo a Tulum. Estamos experimentando misma calidad de playas, misma calidad de mar, misma calidad de clima, sitios arqueológicos, misma comida. El producto es prácticamente similar. Lo único que va a cambiar es la emoción que a mí me genera experimentar X o Y marca que está en todo el Caribe mexicano. Otra cosa interesante es que las emociones suelen ser efímeras, los sentimientos perduran, entonces cuando generamos emociones tenemos que estar muy conscientes que la emoción la generamos, pero así como la generamos, se va. Mientras que el sentimiento puede ser mucho más duradero. Por eso es que sería ideal que pudiéramos generar sentimientos asociados a la marca y no necesariamente emociones asociadas a nuestra marca turística. Entonces, si hablamos del proceso a través del neuromarketing de la compra, podríamos hablar de que nuestra estrategia tendría que ir ligada a la motivación del cerebro y nuestra marca tendría que ir ligada a un sentimiento de viaje, es decir, cuál es el sentimiento que el turista quiere experimentar
antes, durante el viaje y después del viaje, y la conformación del producto tendría que ir ligado a generar las emociones necesarias para conformar ese sentimiento ligado a esa experiencia turística o a esa marca turística en específico. Se decía antes que si una estrategia no cabía en un tweet, no tenías estrategia. Es decir, si tu estrategia no cabe en 140 caracteres, no tienes estrategia. Harvard en algún momento dijo, si tu estrategia no cabe en una palabra, no tienes estrategia. Hoy, en el mundo del marketing científico, podemos decir que si tu estrategia no cabe en un sentimiento, no tienes estrategia. Para cerrar esta charla sobre el tema de sentimientos, recordarles alguna frase por ahí interesante que dice que sabemos que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir, de Maya Angelou. Muchísimas gracias por estar aquí y por escucharme. Gracias por dejarme compartir con ustedes.